En enero de 1980, en el estado de Denver, desapareció misteriosamente una niña que volvía a casa desde la escuela. Después de bajarse del autobús, no se le volvió a ver por nadie. Al día siguiente, la encontraron en un campo al lado de la carretera. La tragedia que le ocurrió a Helen Krusinski permaneció sin resolverse durante muchos años. Durante 39 años se buscó incansablemente al culpable sin éxito, pero en el año 2019, los investigadores lo descubrieron de manera totalmente aleatoria y tonta. En este video vamos a examinar detalladamente las circunstancias de este caso. Serán los casos más inusuales y misteriosos que hayas escuchado, que te pondrán los pelos de punta al saber cada uno de ellos. En la primavera de 1958, el 6 de abril, nació Helen en Huntington, cerca del área metropolitana de Nueva York. Era la menor de 3 hijos de la familia, siendo su hermano y su hermana, en ese momento, de 12 y 9 años respectivamente. Helen creció rodeada del amor y cuidado de sus familiares mayores, y siempre se distinguió por su positivismo y un alma luminosa. A los 14 años, su vida cambió radicalmente debido a la mudanza a Hamilton, una pequeña ciudad cerca de Boston, impulsada por una oferta de trabajo que recibió su padre. En la nueva escuela, Helen mostró su talento con el canto y el deporte y desarrolló una ambición por una carrera del periodismo. Al terminar la escuela, continuó su formación en el Wheaton College, que estaba a 110 kilómetros de su casa. Esa distancia le permitía a Helen volver a menudo a ver a su familia. El colegio era conocido por su alto nivel de enseñanza en periodismo. Helen, quien se destacaba por su rendimiento académico y participación activa en la vida estudiantil, pronto recibió la ansiada oportunidad de realizar una pasantía. Este paso significaba mudarse a más de 3.000 kilómetros desde su colegio hasta la oficina de noticias de una radio en Denver. Su entusiasmo era ilimitado, ya que en esta ciudad vivían sus parientes, un tío y una tía que estaban dispuestos a ofrecerle alojamiento. El viaje a Denver también era un paso importante para su compañera de estudios de periodismo. A principios de 1980, a la edad de 21 años, Helen llegó a Denver y comenzó su trabajo en la estación de radio. El viaje de regreso a casa en autobús duraba unos 30 minutos, después de lo cual la joven aún tenía que caminar algunos kilómetros. El 16 de enero, después de terminar su jornada laboral a las 6 de la tarde, se dirigió como siempre a la parada de autobús, pero nunca regresó a casa. Al amanecer, una residente local se acercó a la policía que ese día justo había salido con sus hijos para dar un paseo en coche por los alrededores de Denver. Al pasar por uno de los campos, vieron algo extraño en el suelo. La mujer se detuvo de inmediato y se acercó para descubrir a una joven tumbada en el suelo sin signos de vida. La policía pudo identificar rápidamente la identidad de la fallecida, que era Helen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Los objetos personales de la chica habían desaparecido sin dejar rastro. La investigación reveló que había sufrido 9 heridas profundas. Los forenses concluyeron que la tragedia había ocurrido entre las 8 y las 10 de la noche. La policía logró encontrar a un testigo que presenció el momento en el que Helen dejaba el transporte público alrededor de las 5:30 de la tarde. Al bajar en su parada, Helen aún tenía un buen trecho por recorrer a pie desde la parada. Según los datos preliminares en su camino a casa, su ruta se cruzó con un desconocido, cuyas acciones resultaron en este misterioso crimen. Los investigadores examinaron minuciosamente el área cerca del lugar donde se cometió el crimen con Helen. Sin embargo, casi no se encontraron pruebas excepto por las huellas de zapato, probablemente de talla 44, que iban desde el camino hasta el lugar del hallazgo y viceversa. A pesar de ello, las muestras fueron enviadas para almacenamiento al laboratorio con la esperanza de que en el futuro se convirtiera en la clave para resolver este caso. 6 meses después del crimen cometido, Helen fue honrada con un diploma universitario. En 1998, se decidió reabrir la investigación. Para ese momento, los avances del análisis de ADN habían avanzado significativamente, permitiendo a los investigadores ingresar datos de materiales biológicos en la base de datos del FBI. Sin embargo, para su decepción, la verificación no reveló coincidencias indicando que la persona relacionada con el incidente no tenía registros previos en la base de datos relacionadas con el incidente, ni con incidentes similares desde que se convirtió en práctica estándar recoger ADN de los condenados. 15 años después de estos eventos, en 2013, en la estación de policía local se formó una unidad especial, cuya tarea era reanudar el trabajo de casos no resueltos. Durante el trabajo realizado en uno de los casos antiguos relacionados con la desaparición de Helen, no se encontraron nuevos materiales que pudieran contribuir a su resolución.
En el marco de otras investigaciones a lo largo de los años, la búsqueda de la verdad sobre los destinos de Helen no se limitó a los esfuerzos de autoridades y sus seres queridos. Los amigos del coro escolar en el que alguna vez cantó también se involucraron activamente en este proceso. Incluso décadas después de su desaparición, no dejaban de motivar a los investigadores para que el caso se revisara regularmente. En el año 2017, la investigación de un caso largo olvidado recibió un nuevo impulso. Con el tiempo, los métodos de investigación habían avanzado significativamente, especialmente gracias a la incorporación de la genealogía genética. Este enfoque permitía identificar a una persona a través del análisis del ADN de los familiares. Para el año 2018, las muestras de ADN fueron enviadas al laboratorio para buscar algún conocido y por su contribución en la resolución de muchos casos complejos, a los especialistas les esperaba análisis de aproximadamente 3.000 coincidencias. El proceso incluía una selección cuidadosa de personas, excluyendo a aquellas que no cumplían con ciertos criterios, como la edad u otras circunstancias que habían imposibilitado que la persona estuviera bajo sospecha. En el transcurso de un detallado análisis de ADN, los especialistas llegaron a la conclusión de que el primo tercero de Jesse estaba involucrado en el caso. Los detectives se dirigieron a una mujer con una solicitud de compartir información sobre su linaje, lo que ayudaría a identificar más precisamente a la persona involucrada en el incidente. Jesse ingresó sus datos genéticos en un registro público. Esta decisión fue dictada por su creencia en que la genealogía genética podría revelar secretos. Jesse no podía imaginar que los resultados de su participación en la investigación se manifestarían tan rápidamente. Esto permitió a los expertos concluir que la figura clave estaba relacionada con Jesse a través de la línea de su padre. ¿Cuál de los hermanos podría haber estado involucrado en esta desaparición? Se convirtió en el siguiente paso de la investigación, ya que resultó que William ya tenía antecedentes en los registros criminales y su ADN fue registrado en la base de datos del FBI en el año 2010. 39 años después del incidente, la policía presentó cargos contra Curtis White, también conocido por el apellido de Clinton, quien se convirtió en el principal sospechoso del caso. Curtis ya había cometido una cantidad considerable de delitos, fue arrestado y condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, fue liberado solo 4 años después, gracias a una liberación anticipada. En el 2019, los investigadores viajaron a Florida para seguir a Curtis, en donde se había mudado anteriormente. En ese momento tenía 62 años y ganaba su vida como camionero. Antes de presentarle un cargo relacionado con el crimen contra Helen, los detectives aspiraban a recolectar pruebas convincentes durante aproximadamente una semana. Vigilaron a Curtis con la esperanza de obtener discretamente su ADN. El 30 de noviembre, los detectives siguieron a Curtis a un bar donde disfrutaba de su cerveza, bebiendo del mismo vaso. Después de que Curtis dejó el bar, recogieron el vaso y lo enviaron para su examen en un laboratorio en Colorado, las cuales coincidían con el ADN de Curtis. Esta fue la prueba decisiva y el 11 de diciembre, Curtis fue arrestado y se le presentó un cargo por el crimen contra Helen. En este caso, el acusado inicialmente negó su culpabilidad, después de lo cual la fiscalía preparó un procedimiento y organizó su extradición a Colorado. En el camino, el acusado comenzó a confesar sus crímenes. Los detectives que lo acompañaban fueron testigos de sus revelaciones sobre los detalles del crimen. Contó cómo su mirada se posó en una chica solitaria que acababa de bajar del autobús. Mediante engaños, la obligó a subir a su coche para cometer el crimen y luego la llevó fuera de la ciudad, donde llevó a cabo sus diabólicos planes. Finalmente fue condenado a cadena perpetua con una posibilidad de libertad condicional después de 20 años, dado que tendría 82 años en ese momento. Solo la hermana mayor de Helen quedó entre los vivos para presenciar la sentencia. Casi 40 años después de la tragedia, la mujer ya mayor recibió la llamada de la policía y le informaba del esclarecimiento de un crimen hace tiempo olvidado. Si este caso te pareció impresionante, quédate para que veas el siguiente. En los Estados Unidos encontraron a un adolescente desaparecido varias semanas después en un lugar en el que te pone los pelos de punta. Al mirar estas imágenes apenas alguien sospecharía que aquí hay algo inusual, pero créeme, este lugar esconde un oscuro secreto. En diciembre de 2015, el día 20, Harley, de 14 años, salió al amanecer hacia la escuela, pero nunca llegó al establecimiento educativo, ni regresó a casa. Su progenitor se dirigió preocupado a la estación de policía local poco antes de medianoche del día siguiente para reportar su desaparición. Desde ese momento comenzó la búsqueda de Harley. 5 días después, la policía publicó una foto de una cámara de seguridad en la que se veía a Harley en el día de su desaparición. En ella, Harley lleva gafas, pantalón de chandal grises, una chaqueta oscura burdeos y zapatillas negras.
3 semanas después del inicio de la búsqueda, la policía hizo un descubrimiento impactante. En la noche del 13 de enero de 2012, numerosos oficiales de policía se reunieron cerca de la casa de Harley. Buscaban pistas en una casa abandonada al otro lado de la calle de la casa de Harley. Este edificio de 2 pisos estaba casi vacío y se utilizaba ocasionalmente como casa de vacaciones. Más detalles fueron revelados en los informes policiales. Los oficiales, después de obtener una orden en el registro de la policía y los propietarios del edificio, entraron allí. Les esperaba una visita inusual en el segundo piso. En el suelo estaban las gafas de Harley y junto a la pared su camiseta y su chaqueta oscura burdeos que los oficiales de policía cuidadosamente colocaron en la puerta. Todas las habitaciones, incluyendo el sótano, fueron minuciosamente registradas, pero no se encontraron más rastros del adolescente desaparecido. ¿Cómo podrían estar las cosas de Harley en esa casa? ¿Dónde estaba Harley? En una chimenea se introdujo una cámara para ver el agujero, para ver qué había dentro de la chimenea, pero todo estaba borroso. Tras una investigación más minuciosa del agujero y la chimenea, la policía hizo un hallazgo terrible dentro de la chimenea. Los oficiales de policía comenzaron a excavar la pared exterior del almacén donde se encontraba la chimenea. Justamente allí dentro se encontró el cuerpo de Harley. ¿Cómo llegó Harley allí? ¿Cómo pudieron sus pertenencias personales estar dentro de la casa? La estructura de esta casa incluía una chimenea de ladrillo que se elevaba sobre el tejado. Cerca de la casa también había instalado una alta antena de televisión. Esta era la sencilla descripción del lugar donde se desarrollaron los trágicos eventos. Harley fue encontrado en posición vertical, cabeza arriba, pies abajo, creando la ilusión de estar de pie. Sus extremidades estaban dobladas en los codos, con ambos codos dirigidos hacia arriba, hacia la cabeza. Solo llevaba puesta su ropa interior, una gruesa capa de polvo y otras partículas ocultaban su apariencia. El misterio solo se resolvió después de que se desmoronara parte de la mampostería de ladrillo que estaba en la estructura. Fue después de ese momento cuando empezó a percibirse en el aire un aroma característico indicando la presencia de restos del lugar donde supuestamente se escondió el cuerpo. En el suelo del conducto de humo se recogió un conjunto de objetos, cada uno de los cuales podría contar su propia historia. Durante el examen minucioso de la vivienda no se encontraron evidencias que indicaban la estancia temporal de Harley en el lugar. Durante la búsqueda policial no se encontraron rastros que demostraran la creación de un lugar temporal para dormir, el uso de instalaciones sanitarias o un lugar para comer. Un experto en medicina forense concluyó que la causa del incidente fue la asfixia por compresión. Este tipo de asfixia ocurre cuando se ejerce una presión intensa sobre la caja torácica y el área abdominal por objetos pesados. Los documentos indicaban que las dimensiones del orificio del conducto de humo eran de aproximadamente 23 por 33 centímetros, resultando ser un espacio bastante limitado para la penetración. El análisis de los datos antropomórficos de Harley mostró que su altura alcanzaba los 144 centímetros, con un peso corporal de aproximadamente 45 kilos. Dado estos parámetros, superar el estrecho espacio del conducto de humo se presentaba extremadamente difícil, sin mencionar la posibilidad de regresar anteriormente. El hallazgo de una linterna en el fondo del conducto de humo puede indicar la preparación previa de Harley para descender por el conducto. Sin embargo, aparentemente no estaba informado de que el conducto terminaba en una base de concreto. Probablemente Harley asumió que el conducto llevaba a una chimenea, similar a la estructura de su propia casa. ¿Es capaz un joven de 14 años con una altura de 1,44 y un peso de 45 kilos de penetrar en una apertura tan estrecha? Una de las videoblogueras que habían estudiado cuidadosamente el caso decidió llevar a cabo un experimento para la investigación. Se utilizó una imitación de la chimenea que correspondía exactamente a las dimensiones de la chimenea real donde ocurrió la tragedia. Como sujeto, usó a su hijo de 11 años, cuya altura coincidía con la del joven mencionado, siendo de 1,44 centímetros. Sin embargo, su peso era 5 kilos menos. El experimento demostró que con tales parámetros corporales es posible pasar por el agujero indicado. Algunos sugieren que Harley podría haberse quedado atascado en un tramo por encima de los orificios de ventilación, después de lo cual se quitó la ropa e intentó empujarla hacia arriba usando sus piernas. Sin embargo, las características de la construcción de la chimenea y las condiciones del experimento subrayan la dificultad de realizar cualquier acción en un espacio tan limitado. El padre mencionó casos anteriores en los que Harley no regresaba a casa después de la escuela y estaba ausente hasta la mañana del día siguiente sin informar su paradero. Cuando el oficial preguntó si había contactado a la policía en tales situaciones, el padre respondió que no lo había hecho. Sin embargo, esta vez decidió iniciar la búsqueda, suponiendo que Harley podría estar ausente más tiempo del usual, ya que anteriormente el chico siempre regresaba por la mañana.
El oficial estaba interesado en si Harley podría haberse hecho daño a sí mismo, a lo que el padre respondió categóricamente que su hijo no tenía esa inclinación. Se informa que Harley tenía ciertas peculiaridades médicas, incluyendo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Harley tenía 2 canales de YouTube, abriendo el primero en los últimos meses del año 2015. El último video de su primer canal apareció el 21 de agosto de 2019, 4 meses antes de su desaparición, con el título Adiós canal de YouTube, Harley Willy. Luego lanzó el primer video en el segundo canal, anunciando que su nuevo objetivo era conseguir 1000 suscriptores en 2 años. Antes del accidente en su canal, había más de 100 suscriptores, pero el aumento de atención y los 1000 suscriptores que buscaba solo llegaron después de que su historia se hiciera pública. El último video fue publicado el 11 de diciembre de 2019, 10 días antes de que desapareciera. En la descripción de este video había palabras de gratitud por los 110 suscriptores en YouTube. Se conserva un video de archivo de su primer canal publicado un año antes de su desaparición, en octubre de 2018, bajo el título Esto me da miedo. En él, Harley compartía que después de una discusión con su madre, ella lo obligó a salir, cerró la puerta con llave y se fue dejándolo sin posibilidad de volver a entrar a la casa. Declaran que el final de Harley fue un trágico accidente, pero muchos creen hasta hoy que las circunstancias de su situación difícil no fueron casuales. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.